Si me acompañan, por favor, 2 Corintios capítulo 12. Y no tenga miedo de la conferencia. Mire que en las conferencias, si usted ya ha venido a una de esas, usted se puede dar cuenta que en las conferencias estas no se golpea a nadie, no se ataca a nadie, porque a veces, sobre todo nosotros los varones, no nos gusta ir a ese tipo de cosas, porque normalmente en ese tipo de cosas se ataca mucho a los hombres, porque no tienen los sentimientos de una mujer, porque no son sensibles y atentos como una mujer debe de ser. No vamos a atacar a nadie aquí. La intención es realmente explorar el diseño que Dios estableció. Se va a gozar, se va a reír y considero que Dios edificará o bendecirá su vida. ¿Amén? ¿Lo tienen? ¿Les dije cuál era o no? 2 Corintios capítulo 12, versículo 8 y 9. Bien. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor. ¿Qué es lo cual? ¿Respecto a qué? El aguijón. Pablo tenía un aguijón que le fue dado para que mantuviera los pies en la tierra. Él dice que era un mensajero de Satanás, que era para que la revelación que Dios le había dado no causara que su cabeza se inflara tanto, que perdiera el piso, y por eso se le dio un aguijón, sobre lo cual él oró 3 veces, rogó a Dios 3 veces que lo removiera para que Dios lo quitara de él. Y el siguiente versículo dice: y me ha dicho Jehová, me ha dicho Dios, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena manera me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hasta ahí lo vamos a leer. Señor, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos. Padre, tú eres bueno y eres maravilloso. Padre, tu gracia y tu misericordia son abrumadoramente maravillosas, Señor, sobre nuestras vidas. Eres bueno. Padre, nos bendices aun cuando no lo merecemos. Estás atento a nuestras necesidades aun cuando te hemos fallado, Señor Jesús. Yo hoy te pido, Señor, que a pesar del aguijón o a pesar de que seamos zurdos, haya una bendición sobrenatural sobre nuestras vidas, Padre Santo. Que manifieste claramente, Señor, tu propósito sobre nuestras vidas y que tú seas glorificado a través de ellas, Padre. Te bendigo, te glorifico y te exalto. Y yo bendigo cada alma en este lugar, cada persona. Bendice, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado, por Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Hoy culminamos nuestra serie, esa serie que ha sido particularmente para mí una revelación transformadora, una revelación empoderadora, una revelación que realmente ha causado un impacto en mi vida, una revelación fresca también. No es un mensaje muy conocido o que tenga mucha tradición como algunos otros mensajes. Es una revelación que puede transformar nuestras vidas, que realmente puede hacer algo impactante en nosotros. Sin embargo, les voy a ser honesto. A pesar de que considero que esta revelación ya ha bendecido mi vida de una manera especial, les soy honestos y les digo que esta revelación no siento que sea una revelación completa. No he visto una imagen completa aún de lo que Dios tiene a través de este mensaje o de esta revelación. No he visto la imagen completa, no he visto la fotografía completa, si se permite el término. O sea, aún sigo escarbando, aún sigo buscando, aún sigo contemplando. Hay cosas dentro de esta revelación que todavía me generan preguntas, cuestiones, que todavía me generan dudas. Dudas no en el sentido de no creer, sino dudas de entender cómo es que Dios realmente está obrando a través de una revelación tal y como esta. Y miren que las revelaciones es donde encontramos el poder para ser transformados nosotros. Es en la revelación de la verdad de Dios que la transformación, la restauración, la sanidad inicia en nuestras vidas. Es aquí en el corazón. Digo aquí en el corazón. No aquí en el corazón, aquí en el corazón. Cuando la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, no está refiriéndose a este órgano que se encuentra por aquí. Está refiriendo a este de aquí. Este es donde nosotros tenemos que proteger lo que Dios nos ha dado. Cuando tú aquí tienes una palabra que dice, Dios quiere usar tu vida, aquí, esta palabra que decimos tenemos en el corazón, tenemos que proteger y guardarla porque esa verdad está siendo atacada por todos lados y tenemos que protegerla aquí. ¿Sí estamos? Es esa verdad de Dios
que transforma nuestras vidas. Cuando nosotros absorbemos esa verdad, cuando nosotros aceptamos esa verdad, cuando nosotros recibimos esa verdad, es que nuestras vidas empiezan a ser transformadas. Por lo tanto, esta revelación puede realmente transformar nuestras vidas. Esta revelación que sale de la historia de Ahod o Ehud. Ahod, que se encuentra en Jueces capítulo 3. Les recuerdo, fue un hombre que la Biblia dice que Dios utilizó para liberar al pueblo de Israel. Pero la Biblia dice que este era un hombre zurdo. Tenía un defecto. Era un defecto que era lo suficientemente grande para que dentro de su cultura él fuera desechado, considerado, rechazado por Dios por ser zurdo. No alguien apto para poder cumplir el propósito de Dios. Y sin embargo, la historia de Ahod refleja que Dios lo utilizó no porque sintió lástima. Pobrecito, todo el mundo lo rechazó, todo el mundo piensa que no es apto, todo el mundo piensa que es un fracasado. No. Dios lo utilizó porque era precisamente zurdo. ¿Sí están viendo la revelación? ¿Sí están viendo esta verdad transformadora? Te estoy diciendo que Dios no utiliza a alguien porque le da lástima por sus defectos. Ay, pobrecito, nadie más lo pela, nadie más le hace caso. Pues yo lo voy a usar para enseñarles a los demás. No. No, lo utilizó porque tenía estos defectos específicos. La razón por la cual él pudo matar al rey opresor de la nación de Israel era precisamente porque era zurdo. Qué maravillosa revelación. Que Dios no nos usa porque le demos lástima por tantos defectos que tenemos. No nos usa para enseñarle a otro nada más que Él puede hacerlo a pesar de sus defectos. No, Él nos usa precisamente por los defectos que tenemos. Impresionante esa revelación, por lo menos para mí, realmente impresionante. Encontramos que las cosas que odiamos nosotros, las cosas de nosotros mismos, las cosas que hacen la vida difícil en nosotros, las cosas que nos avergüenzan, las cosas que nos humillan, las cosas que no nos agradan de nosotros, encontramos en esta revelación que Dios no se equivocó. O sea, que no fue un error de Dios, que Dios no cometió un error, sino que fueron diseñadas. ¿Estás escuchando esta revelación? Porque si yo digo que a Dios le dio lástima, es porque entonces no hubo más. O sea, que hacerlo de esa manera. No. Eso me libera a mí. El entender que no fue porque yo hice algo malo que se dañó. Entendiendo que Dios no comete errores, ¿correcto? Dios no comete errores. Dios no se equivoca. Pero nos miramos en el espejo y vemos tantos defectos que nos hace difícil creer que Dios no se equivoque. Una de dos. O Dios se equivocó o yo arruiné lo que Dios hizo. ¿Qué es más fácil de creer? Que yo lo arruiné. Que hay cosas en mí que causaron que se arruinara la creación perfecta de Dios que era yo. Y sin embargo, no es el caso. Esto nos dice que a Ahod Dios lo hizo zurdo porque lo necesitaba que fuera zurdo. Entonces Dios no cometió un error y tampoco yo arruiné la creación de Dios. Nosotros crecemos creyendo que las tendencias negativas en nosotros es la razón por la cual no somos aptos para el llamado de Dios a nuestras vidas. Las cosas negativas en mí me hacen dudar que Dios pueda usarme a mí. ¿Sí están conmigo? Y sin embargo, esta historia nos deja saber que es por esas razones negativas que Dios nos da la tarea que nos acaba de dar. ¿Sí? Entonces encontramos primero que lo que hay dentro de nosotros no fue ni por error, ni porque nosotros lo arruinamos, sino que fue por el diseño perfecto de Dios en nuestras vidas. La otra razón por la cual a veces nosotros nos encontramos en situaciones adversas es por las cosas que nos pasan a nosotros. No es tanto lo que nosotros tengamos dentro, sino lo que nos pasa a nosotros. O sea, el abandono es algo difícil de lidiar. El abandono de un esposo, el abandono de una esposa, el abandono de un padre, el abandono de una madre. El abandono es algo difícil de lidiar. El abandono deja cicatrices en el corazón de las personas. Deja un corazón parchado.
y es complicado. El pecado que cometemos trae consecuencias, trae sufrimiento, trae dolor a nuestras vidas y se empieza a acumular y se empieza a acumular. Y de repente tenemos una vida o un corazón dañado o parchado o roto y empezamos a cuestionar del porqué de las cosas. Una vez más, este aguijón que Pablo tenía y las palabras específicas que se dice del aguijón, que por ejemplo dice que le fue dado el aguijón, nos revela muy claro de esta verdad de Dios, que eso que hace la vida difícil a nosotros, ya sea el abuso de alguien, ya sea que alguien haya sido violada, ese sufrimiento por el cual nosotros pasamos, el que Pablo diga, me fue dado este aguijón, algo que causaba dolor, algo que causaba angustia, algo que hacía la vida difícil, algo que le complicaba su existencia, el que él diga, me fue dado, abre un panorama completamente diferente a una verdad que muchas veces nosotros no queremos aceptar o no hemos escuchado antes. ¿Cuál es esa verdad? Que muy probablemente las experiencias que hemos tenido nos fueron dadas. Pastor, ¿cómo se le ocurre decir que Dios le dio la experiencia de violación a una joven? ¿Cómo se le ocurre decir eso? ¿En qué cabeza cabe creer que Dios le da la experiencia de perder a un niño recién nacido a una madre? ¿Qué tipo de Dios es el que está hablando usted? Que Dios le da la experiencia a un niño de 5 años de perder su madre después de que su padre los abandonó. ¿Qué tipo de Dios es ese que nos está presentando? Es una realidad que esta verdad, esta revelación de Dios nos presenta con un panorama un poco complicado de entender. Porque déjame decirte, ¿cuántos que están de acuerdo que Dios es todopoderoso? Dios es todopoderoso. Entonces, eso nos limita en las opciones que tenemos para explicar esto. Tú puedes decir, pero Dios nos dio el libre albedrío. Está bien, yo entiendo que Dios nos dio el libre albedrío y que alguien tiene la posibilidad, la decisión de decir, te voy a quitar la vida. Lo entiendo. Pero no me puedes decir a mí que Dios no puede hacer algo al respecto para salvar a alguien cuya vida está en peligro. Porque entonces Dios no es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Y aunque esta persona tenga el libre albedrío de quitarle la vida a alguien más, hay un Dios que es poderoso, que sigue activo el día de hoy y que puede obrar a tu favor y librarte del peligro. Faraón tenía en su mente bien clara ir y recoger al pueblo de Israel que estaba escapando. Su voluntad de él era ir y atraparlo. Sin embargo, el Dios todopoderoso tuvo más poder que la voluntad de un hombre, el hombre más poderoso de una nación. Y fue y abrió el mar para que el pueblo pudiera escapar. Entonces, ¿cómo explicamos que Dios no hizo lo mismo con los nazis? Porque no podemos decir que Dios no pudo. La única alternativa que tenemos es que Dios no quiso. No podemos ignorar el hecho que Dios es todopoderoso y que puede evitar la muerte de un infante. No me puedes decir que Dios no podía evitar que un niño de 5 meses tenga cáncer. Es por el pecado, pastor. Yo sé que es por el el pecado. No tengo hambre todavía, es solamente, son palabras muy cercanas, se me quedaron muy cerca ahí. No podemos decir que solamente por esto. ¿Por qué? Porque Dios sana a uno de cáncer y al otro permite que muera. Entonces, esta verdad nos dice que las tendencias negativas en ti, las cosas que tú odias de ti, dentro de ti, Dios las puso ahí intencionalmente. Las cosas que hacen tu caminar más difícil, Dios las puso ahí. Y que las experiencias que han moldeado tu carácter y tu manera de ser el día de hoy, Dios, una de dos, las puso ahí o permitió que llegaran a ti porque le servían en su propósito. Y no se preocupen, ya este es el 4º mensaje. No se preocupen si no hay amenes o si están muy serios. No se preocupe, ya vamos de salida con este mensaje. Gloria a Dios, ya. Pastor, con esos mensajes complicados y difíciles. Entonces, esta verdad, esta revelación nos dice que no fue por error, que fue a propósito, que fue por diseño.
tanto las cosas que hay dentro de nosotros como las cosas que hemos experimentado. La Biblia es muy clara cuando dice que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Yo creo que ahí en ese versículo hay una regla de parte de Dios, una regla de parte de Dios. No vendrá a ti sufrimiento que no contribuya a lo que yo tengo para ti. ¿Estás escuchando el impacto que eso tiene? O sea que para que algo llegue a ti que te va a afectar, que te va a doler, que te va a frustrar, que te va a complicar la vida, tiene que ser permitido por Dios. Y la manera en la que Él determina qué permite que llegue o no es viendo lo que Él ha de hacer en tu futuro. Si te sirve para donde yo te voy a llevar, dice Dios, lo voy a permitir. Si no te sirve, no lo voy a permitir. No sucederá en tu vida. La segunda parte de esta revelación nos dice que primero no solamente no fue un error, sino que fue por diseño. Y la segunda fue por diseño porque era necesario para tu propósito. O sea que tiene una función, tiene una razón de ser. Es necesario para tu propósito. Ahod no fue zurdo solamente para ser desechado por la cultura en su tiempo, sino que fue zurdo porque era la única manera en la que podían atacar de esa manera al rey Eglón. Tenía que ser zurdo forzosamente. Había un propósito. O sea que era necesaria su desventaja para que en su desventaja encontrara la clave para conquistar o para poder vencer al enemigo. Mis desventajas, las cosas negativas en mí, el corazón parchado, las dificultades, el dolor, todo eso fue necesario. Y yo sé, yo entiendo. Yo volteo a ver atrás y veo los momentos de dolor en mi vida y te puedo decir que hoy fácilmente le digo a Dios, Señor, si pudieras quitar eso de ahí, me encantaría que lo quitaras. Porque por más que yo escuche que hay un propósito, sigue doliendo. Y cada vez que se toca, sigue doliendo. Incomoda. El sufrimiento está ahí. No es como que cambia completamente y que ya no hay más dolor. No, está ahí. Entonces, lo que ayuda es que cuando entendemos que ese sufrimiento, ese dolor fue necesario, nos ayuda a entender que no pasamos por eso porque Dios nos abandonó. No pasamos por eso porque Dios estaba enojado con nosotros. No pasamos por eso porque Dios nos estaba castigando. Pasamos por algunas cosas porque era necesario para que Dios pudiera en su momento recibir honra y gloria a través de nuestras vidas, para que Él fuera glorificado. Entonces, ¿ven la revelación ya? Pero les digo que algo no sienta bien en mí, algo tenemos que continuar indagando para que esta revelación realmente se expanda y pueda reflejar lo que realmente es, porque hay cosas dentro de esto que me dejan incómodo. Porque aparentemente lo que esta revelación dice es que lo que yo creía que estaba mal en mí, resulta que está bien en mí. Es algo bueno. Y ahí yo tengo un conflicto. Eso realmente genera un conflicto en mí, porque esta revelación me está diciendo que las cosas que yo sé no me agradan a mí, no le agradan a Dios, las cosas que hay en mí, que Él puso intencionalmente ahí, que no le agradan a Él, últimamente son cosas buenas. ¿Por qué digo cosas buenas? Porque es gracias a eso que se consigue algo bueno. El aguijón, por muy malo que era, un mensajero de Satanás, tenía un propósito bueno, que era evitar que Pablo perdiera la cabeza. El ser zurdo, por mucho que lo discriminó, causó que pudiera conseguir el éxito en el propósito de Dios. Entonces, lo que yo creía era malo en mí, resulta que es bueno ahora. ¿Sí? ¿Sí ven el conflicto? El aguijón es algo bueno. El ser zurdo, las tendencias malas que tenemos, es algo bueno en nuestras vidas. Interesante, ¿no? Hay un conflicto. Hay un conflicto. Porque en un sentido general, lo que esto dice es que las cosas malas en mí, en realidad, son buenas.
Lo que esta revelación dice es que mis defectos, mis tendencias negativas, las cosas que hay en mí que no le agradan a Dios, aparentemente son buenas. Y el conflicto está por culpa de 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Eso me genera un conflicto porque tengo dos verdades de Dios. Una que dice que lo malo en mí en realidad es algo bueno. Que no hay defecto en mí, que no hay error en lo que Dios hizo en mi vida, que todo está perfectamente bien planeado, que era parte del plan de Dios y que era algo bueno al final del caso. Y el otro dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Como que hay un conflicto entre los dos. O sea, Pablo, eres una nueva creación. Y Pablo es una nueva creación, pero tiene un aguijón. Ahod, eres una nueva creación, pero sigue siendo zurdo. Hay un conflicto, porque yo sé que la gracia de Dios nos va y nos alcanza donde nosotros estemos. Pero durante generaciones hemos conocido que la gracia de Dios nos alcanza ahí, pero no nos deja ahí. Nos saca de ahí. Hay algo que está mal dentro de nosotros y la gracia viene y empieza a transformar, a renovar y nos hace una nueva creación. Somos una nueva creación. ¿Cómo es posible entonces? ¿Cómo explicamos que lo que estaba malo en mí resulta que estaba por diseño ahí y que en realidad no era algo malo sino algo bueno? Pero por otro lado escuchamos que en el momento que estamos en Cristo Jesús somos una nueva creación y que las cosas viejas pasaron. Hay un conflicto aquí. Ojalá al final de ese servicio, de este mensaje, podamos tener claridad al respecto. Y si no, nos tocará que seguir indagando, preguntando, orando, buscando, esperando que Dios pueda reconciliar estas dificultades, que estas dos verdades puedan coexistir la una con la otra. ¿Será que puede ser Pablo una nueva creación con el mismo aguijón? ¿Será que Pablo es una nueva creación con un aguijón? Pastor, el aguijón se lo dieron después. No estoy tan seguro porque la Biblia no especifica cuál era ese aguijón. Entonces, ¿cómo reconciliamos estos? Intentémoslo durante los siguientes 55 minutos. ¿Les parece? Ay, fue un amén alegre y como bien confiado, no como con pena y amén. No se preocupe, yo estoy pensando en pescados ya, entonces en cualquier ratito pienso en un steak y se me va a hacer más corto y nos vamos a tener que ir a sacrificar después del servicio, a sufrir un poquito. ¿Okay? Bien, les comenté que en este pasaje de Pablo encontré lo que yo considero es una fórmula, una ecuación que nos ayuda a poder entender la manera en la que Dios funciona y el por qué el aguijón, el por qué el ser zurdo y cómo es que podemos reconciliar esto con el que somos nueva creación y cómo es que se manifiesta tal verdad en nuestras vidas. La fórmula es muy sencilla, ya la conocen. Aprendimos que aguijón más gracia es igual a poder. Una fórmula maravillosa porque es muy real y porque a todos nos encaja de maravilla. Mis defectos, mis debilidades, mis tendencias, mis fallas, lo negativo en mí, más la gracia maravillosa de Dios, es equivalente al poder de Dios. Ya hablamos en semanas anteriores acerca del aguijón, lo más que pudimos para entender el aguijón. La semana pasada hablamos acerca de la gracia de Dios, lo más que pudimos para entender cómo interactúa la gracia con nosotros. Y hoy vamos a hablar acerca de esa última parte que es el poder, la manifestación del poder de Dios sobre nuestras vidas. Y quiero mencionarles 3 cosas al respecto del poder. Y no se crean, no van a ser 55 minutos.
Bien, si puedes por favor el versículo 9 una vez más. La vez pasada utilizamos exactamente las palabras que usa aquí Pablo para describir la gracia y hoy vamos a hacer lo mismo con el poder. ¿Cómo es que se describe el poder? ¿Qué es lo que se dice de este poder? ¿Okay? Mis debilidades, mis fracasos, mis fallas, mis tendencias, lo malo en mí, más la gracia de Dios es igual a poder de Dios. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La primera característica de esta palabra poder, ¿okay?, es que tiene posesión. En esta descripción de poder hay alguien que posee el poder, o sea, tiene dueño este poder, ¿sí? ¿De quién es el poder? Y me ha dicho, básate mi gracia porque mi poder, ¿quién está diciendo eso? Dios, mi poder. ¿Okay? Tus debilidades, tu aguijón, más la gracia de Dios es equivalente ¿a qué? A poder, pero no cualquier poder. ¿Es poder de quién? Poder de Dios. No es tu poder, no es mi poder, es poder de Dios. Digo esto porque nosotros muchas veces hacemos planes con cosas que no son nuestras. O sea, cuando hablamos del poder de la manifestación de Dios o la manifestación del poder de Dios, que quede bien claro que no es tu poder, es el poder de Dios. Y como no es tu poder, no es para tus asuntos personales, ni para tus deseos personales, ni para tus planes personales, ni para tus ilusiones personales, ni para tus metas personales. Es para los planes de Dios. ¿Sí? Tu aguijón más la gracia de Dios es equivalente a la manifestación del poder de Dios sobre tu vida. Pero como es el poder de Dios, no es tuyo, no te pertenece a ti. Tú no determinas qué, tú no determinas cuándo, no determinas dónde. ¿Recuerdan la parábola de los talentos? La parábola de los talentos inicia de la siguiente manera. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y la Biblia dice, y les entregó sus bienes. Pero yo les mencionaba que esa palabra entregó es muy vaga, porque no dice si es posesivo, si les regala, les presta, les da, no dice, solamente dice les entregó. La versión original dice les confió. Ahí ya cambia, ahí ya cambia. Es algo que se te está confiando, no te pertenece. ¿Ok? Y tiene un propósito que tú no determinas. Ese poder que se manifiesta sobre nuestras vidas no es para lo que nosotros determinamos va a ser. Es para lo que Dios ya preestableció. Ese poder solamente funciona, solamente es impactante cuando está conectado al propósito por el cual Él te llamó. O sea, el ser zurdo, este poder tiene que ver con el que eres zurdo. El ser enojón, este poder tiene que ver exclusivamente con el que eres enojón. El ser medio descuidado. ¿También eso es de Dios, pastor? ¿A poco también Dios tenía la intención de que alguien fuera descuidado? ¿Tienen propósitos diferentes? Les doy una adelantadita. No, mejor no. Mejor no. Para que vengan a la conferencia, mejor ya les doy una adelantadita, mejor no. Bien, entonces, lo primero que encontramos acerca del poder de Dios es de que el poder de Dios no es tuyo. No es tuyo. No hagas planes con Él. No inventes con Él. No es tuyo. No te pertenece. El resultado, lo que sale allá de la manifestación, esa conjunción entre la gracia de Dios y tu aguijón, aquello de allá no es tuyo, no te pertenece, no es para tu propio beneficio. Tanto no es para tu propio beneficio que observa lo siguiente, este poder, el resultado de tan grande manifestación del poder, en ningún momento se interesa en corregir el problema inicial. O sea, tanto no es para tu servicio, que te digo la segunda característica del poder de Dios, que el poder de Dios no remueve el aguijón. No sé si me estás explicando. Porque la idea de experimentar la manifestación del poder de Dios, ¿sabes qué significa? Cumplir, o sea, la realización. Lo cumpliste, lo lograste lo que tenías que hacer, algo maravilloso, impresionante, y sin embargo el problema sigue ahí.
Entonces, número uno, el poder de Dios no es tuyo, no es para ti, no es para tu beneficio. Ojalá y escuches esta parte sobre todas las cosas. El poder de la manifestación de Dios no es para tu beneficio. No es para tu beneficio. Pastor, eso suena muy duro. Con razón la gente no viene a escucharlo predicar. Nosotros seguimos creyendo que Dios está muy preocupado porque tú seas feliz. Que Dios se desvela pensando cómo tú puedes ser feliz. Déjame decirte algo. Se manifiesta la manifestación del poder de Dios, la gracia más el aguijón de Pablo, y aquí está el poder de Dios manifestado. Y por muy grande y maravilloso que fuera el poder de Dios, al final de tan grande manifestación, el aguijón ahí seguía. A Dios no le interesaba que Pablo estuviera feliz. Como a Dios no le interesa que tú seas feliz. Lo único que le interesa a Dios es que se cumpla el propósito que Él estableció desde antes de la fundación del mundo. Pastor, qué fuerte es eso. ¿Cómo que a Dios no le interesa que yo sea feliz? Claro que sí, a Diosito le interesa que yo sea feliz. Digamos que Dios tiene un concepto diferente de la felicidad a lo que nosotros creemos es la felicidad. Entonces, el poder de Dios no es para tu beneficio. El poder de Dios tanto no es para tu beneficio que el 2 es, no remueve el aguijón. Y yo no sé si tú puedas imaginarte esta situación así. ¿Cuántos de aquí han en algún momento u otro experimentado una manifestación del poder de Dios hermosa y maravillosa? De una o de otra manera. El sentirte utilizado por Dios o simplemente Dios te bendijo y de repente sientes que caminas en las nubes. Sientes que eres intocable. O sea, ¿quién no se va a sentir intocable cuando el Dios Todopoderoso se manifiesta a tu vida? De una u otra manera, con una palabra, el toque de su espíritu, lo que tú quieras. ¿Quién no se siente en las nubes? ¿Quién no siente que es dueño de todo alrededor cuando Dios hace algo así? Y de repente vas caminando y sale el aguijón. Y quedamos nosotros, ahora tú. ¿Qué haces aquí? Y el aguijón callado. Y tú ya como que te empiezas a incomodar porque ¿cómo es posible que después de tan grande manifestación del poder de Dios en tu vida, el aguijón sigue presente ahí? No se remueve. No lo ha quitado. Y no estoy hablando de esposo o esposa. Estoy hablando del aguijón. Es broma, es broma. A ver si están poniendo atención. Ya les dije al principio, yo nada más bromeo. Me parece que el matrimonio es lo más maravilloso de Dios. Nos recuerda que todavía estamos en la tierra. Entonces, ¿cómo lidiamos con eso? Que un ministro pueda tocar la gloria de Dios en el altar mientras la manifestación del poder de Dios está presente en ese lugar. Y un par de horas después pueda literalmente ser sofocado por un aguijón. Porque este poder no está enfocado en ti. No está enfocado para tu beneficio. Que nosotros recibamos beneficios colaterales del poder de Dios es una realidad. Es una realidad. Es imposible que el poder de Dios pase a través de tu vida y que tú no seas transformado, que tú no seas bendecido. Imposible. Sin embargo, el enfoque de ese poder, la razón de existir de ese poder, no eres tú. Es que el propósito de Dios se cumpla. ¿Sí? Pastor, qué difícil eso. No es nuevo. ¿Ustedes recuerdan a Pedro? Pedro fue de la gloria al infierno. No sé si en 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, en un día o 2 minutos. Pero de un momento en las Escrituras a otro momento en las Escrituras, cerquita ahí, Pedro pasó de ser alguien inspirado por el poder de Dios a ser instrumento de Satanás. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro fue el único que contestó correctamente.
Inmediatamente Jesús lo alaba, lo levanta, lo apapacha, le dice, bienaventurado eres Pedro. O sea, qué impresionante la sabiduría, el conocimiento, la revelación de Dios sobre tu vida. Para momentos después, ¿qué le dijo? Apártate de mí, Satanazo. Impresionante. Porque el poder de Dios no es para tu beneficio. Cuando escuchamos de la bendición de Abraham, uno dice, wow, qué bendición se le dio a Abraham. No, a Abraham se le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Tú serás de bendición para las naciones. Obviamente, para que él pueda ser de bendición para otros, tiene que tener bendición. Pero el propósito de tan grande bendición no era para él. Era para todos aquellos que en su momento iban a ser bendecidos como consecuencia de él. Entonces el poder de Dios no es tuyo. El poder de Dios no remueve el aguijón. No importa qué tipo de manifestación del poder de Dios tienes. El aguijón se queda. Amén, gloria a Dios, aleluya. Gracias, Jesús. Hermanos que están viendo en las redes sociales, mire que sí dicen amén aquí. Lo que pasa es que como no hay micrófonos ahí en las bancas, no se escucha. Pero usted los ve ver aquí animados con esta palabra, contentos, alegres, diciendo qué bueno es Dios por esta palabra. No se preocupe, ya este es el último mensaje de esta serie. El año que viene voy a enfocarme en que usted esté feliz en este lugar, en el que usted esté alegre, en que reciba pura palabra positiva. El año que viene va a ser todo para usted. Ándale. Miren que el día que el mensaje sea tergiversado, para que la gente esté contenta, ese día dejamos nosotros de experimentar el poder de Dios. En el momento que doblemos la palabra de Dios a nuestro beneficio, Dios no está más ahí. Entonces, número 3, la primera es, el poder no es para ti, no es tuyo. El número 2, el poder por más grande y maravilloso que sea, no remueve el aguijón. ¿Qué chiste tiene entonces, pastor? Si voy a tener todavía el problema ahí. Anímense, bienvenidos al Evangelio. Hoy lo único que no podemos hacer es quejarnos. No nos tocaron los tiempos de Jesús, en donde era tu vida la que predicaba después de que había sido martirizado por causa de Jesús. ¿Cuál martirio tenemos nosotros el día de hoy? La tercera, este poder no es de un día. Este poder se necesita todos los días. Todos los días. Este poder no es de un día, se necesita todos los días. O sea, no puedes vivir de la manifestación del poder de Dios de hace 15 años. No puedes vivir de la experiencia que tuviste hace 5 años. Entiendo que muchas de estas, y en mi caso hay algunas, que son pilares en mi fe. Porque cuando viene la razón y te ataca la razón, hay experiencias sobrenaturales que tienen poder sobre la razón. Me refiero que cuando alguien viene y quiere que le justifiques algo y las palabras no te alcanzan para justificarlo y por eso creen que ganaron el debate, no pueden. Porque hay algo sobrenatural que Dios ha hecho en nuestras vidas que a lo mejor las palabras no alcanzan a articular. ¿Sí? Pero no podemos vivir de eso. Esta manifestación del poder de Dios tiene que ser continua. ¿Cada cuánto? Veamos cada cuánto. Juan capítulo 15, versículo 1 al 5. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Ok. Para un poquito aquí. Regresamos a lo mismo. El enfoque esencial de Dios no es cómo te sientes. A ver, Ramita, ¿te sientes bien ahí? ¿Tienes frío? ¿Tienes calor? ¿Estás cómoda en esta iglesia? ¿Te sientes bien? O sea, ¿te puedo hacer algo para que estés un poquito más a gusto, más feliz, más contento? Al fin y al cabo lo que queremos es que estés feliz. No. El enfoque principal, lo que a Dios le interesa es si hay fruto o no hay fruto.
No se trata de si estás cómodo, no estás cómodo, si eres feliz, no eres feliz. Lo que le interesa a Dios es si hay fruto o no hay fruto. Punto. Pastor, eso no me gusta, no es justo. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Esta palabra limpiará, en inglés usan una palabra que dice pruning, que significa podar. Podar. Es muy diferente. Limpiar a podar. Limpiar uno se imagina una toallita mojadita, calientita, le empiezan a limpiar a uno aquí, le quitan. No, podar es cortar. ¿A quién le gusta la idea de ser cortado? Gloria a Dios, aleluya. Señor, empieza conmigo. No los cortes a ellos, córtame a mí primero. Otra vez es pastor arruinando el mensaje. En lugar de decirnos que Dios quiere que estemos felices y contentos, nos está diciendo primero que no le interesa si estamos contentos o no. Lo que le interesa es que produzcamos fruto. Pregúntenle a Jonás. ¿Contento o no contento? Ve y predica. Que produzcas. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo podará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es precisamente lo que está sucediendo aquí. Que Dios está cortando. Cuando la palabra no nos gusta, no nos agrada o sentimos que nos está cortando, es demasiado bueno para nosotros. Es algo bueno el que podamos de ahí, de esa herida, sanar y que sea realmente fortalecida aquella área débil en la que nosotros estábamos. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Esta es la parte a la que quería llevar. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Hablando acerca de esas verdades que les mencionaba la semana pasada, que de repente adoptamos nosotros y nos hemos desviado de las verdades de Dios. Predicamos mucho y hablamos mucho y recitamos mucho. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y nadie dice, separados de Él, nada podemos hacer. No. O sea, es el positivismo, es yo todo lo puedo hacer. E ignoramos, lejos de Dios, nada puedo hacer. Pues déjame decirte que si no tienes la primera, si en ti no está la idea central de que sin Dios nada puedes hacer, no te vistas que no vas. No puedes decir todo lo puedo en Cristo sin que antes reconozcas que nada puedes hacer sin Él. No hay todo sin el nada en Él. ¿Ok? Bien, la última es, el poder es todos los días. Si tú no estás conectado a Dios, no tendrás ese poder todos los días. La única manera en la que el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas es a través de la conexión, no de aquí de vez en cuando, es constante. Si perdemos la conexión con Dios, se empieza a desvanecer absolutamente todo. Entonces quiero cerrar rápidamente con un par de consejos prácticos nada más. ¿Cómo nosotros nos mantenemos conectados con Dios? ¿Cómo podemos permanecer en Él para que entonces al permanecer en Él, esa conjunción entre la gracia y mis deficiencias produzcan el poder de Dios manifestado? Y no de vez en cuando, constantemente. No podemos ser cristianos de temporadas. Somos cristianos en el invierno, somos cristianos en el verano, somos cristianos en el otoño, somos cristianos en la primavera. En cada temporada, las altas y las bajas, seguimos siendo hijos de Dios. Seguimos honrando y seguimos amando a Dios. ¿Cómo nos podemos mantener conectados y que la manifestación de ese poder de Dios
sea una constancia en nuestras vidas. 3 consejitos bien prácticos y bien rápidos. ¿Okay? Ya entendemos que separados de Él, nada podemos hacer. No importa el nombre que tengas, no importa la reputación que tengas, no importa qué tan poderosamente Dios te use. Y escúchame, no dije te haya usado en el pasado, no, te use. Separados de Dios, nada podemos hacer. O sea que hoy hay gracia y misericordia. Mañana necesito gracia y misericordia. Pasado mañana necesito gracia y misericordia. Entonces, un par de consejitos y nos vamos. ¿Cómo podemos mantenernos conectados a Dios? Número 1, sí, la oración, pero me ganó, no se me adelante, me ganó. Número 1 es, mirad que no descuidemos nuestra asistencia a la iglesia. No descuidar nuestra asistencia a la iglesia. Se me fue ese versículo, no lo apunté y se me fue. Cuando nosotros dejamos de ir a la iglesia, inmediatamente empieza a haber una desconexión. Inevitablemente. El no estar en la iglesia genera una desconexión. Ya lo tengo. Como algunos tienen por costumbre. Ayúdeme, por favor. ¿Perdón? Léemelo, por favor. ¿Me lo dice? Ahí estaba. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Nosotros realmente ignoramos los beneficios del congregarse. Digo que los ignoramos porque a veces creemos que son muy a la ligera y son muy superficiales los beneficios. O sea, me reuní este domingo y di mi diezmo y todo y no me dieron la promoción en el trabajo. Pues no tiene mucho chiste. O sea, no surgió efecto el estar en la iglesia. ¿Alguno de ustedes ha escuchado algo así? Fui a la iglesia y mis problemas no se acabaron. Y esto y lo otro, y ahí está como que era el problema. Y de repente creemos que el único beneficio es algo que se manifiesta en ese momento. Déjame decirte que los beneficios de estar en la iglesia no son tan superficiales como nosotros los hacemos ver, que van mucho más allá. Por ejemplo, uno de los beneficios de estar constantemente en la iglesia es la transformación gradual en nuestras vidas. Porque desafortunadamente nosotros no cambiamos de la noche a la mañana. No cambiamos de la noche a la mañana. Toma tiempo el que nosotros cambiemos. ¿Y sabes por qué toma tiempo? Porque tenemos que escuchar algo una vez y escucharlo otra vez y escucharlo otra vez y otra vez. Tengo 3 años escuchando lo mismo y finalmente un día escucho un mensaje y digo, wow. Como que nos golpeó diferente el mensaje y le agarramos ahora sí el asunto. ¿Sí? Y de repente creemos, ok, ya estuvo el cambio. No. Ya que entendiste algo, empieza la lucha para que se manifieste. Y es en la iglesia que constantemente escuchamos un consejo y otro consejo y estamos siendo recordados de esto y recordados del otro constantemente. Miren, yo tengo en la iglesia la mayor parte de mi vida. Desde que yo tengo 15 años, estoy en la iglesia de una manera intencional, activa. Y déjame decirte que aún el día de hoy sigo teniendo la necesidad de congregarme, de escuchar la palabra de Dios, de aprender algo, de que eso que escuché se una a lo que ya escuché una y otra vez y genere un cambio en mi vida y poco a poco ser transformados y renovados. Pero es en el asistir a la iglesia. Lo que pasa es que nosotros tomamos muy a la ligera tomamos la iglesia. Cualquier cosa es razón suficiente para faltar. Y yo entiendo que, por ejemplo, hay trabajo a veces o hay alguna necesidad, pero cuando la necesidad es lavar, es que no lavé y tengo que lavar. El domingo lavando el carro, el domingo echando mecánica
¿Y el sábado qué hiciste? No, pues el sábado está el partido, pastor. Luego están en las finales, ya no puedo perderme el partido, pastor. Y no, ni Dios quiera. No me ayuda, hermana. Pues se está ayudando a ella, ¿verdad? Está ayudando a ella. A ver, ¿cuántos van a orar y ayunar hoy para que el pastor pueda tener una noche feliz? Yo me pregunto cómo le hace Dios cuando hay 2 pastores, uno de cada equipo, orándole y ayudándole para que su equipo gane. Pobre Dios en los apuros que los meten. Igual con los Cowboys también. Tienen a los de Dallas orando aquí por los Cowboys y a los de New England orando allá por los otros. Por la 18. Entonces, el no dejar de congregarse es vital para mantenernos conectados. Es triste, pero muchas veces es el único momento en el que escuchamos de Dios. Y aún así, de repente no llegamos. Y por favor, escúchenme, que yo soy de los que más puedo decir, usted tenga la libertad de poder acercarse a Dios y servirle a Dios, entendiendo que su santidad no depende de cuántos días está en la iglesia. Si la iglesia estuviera abierta los 7 días y usted estuviera metido aquí los 7 días, yo les diría, ya no vengan tanto. Vaya y practique algo de lo que aprende aquí. Está todos los días aquí. ¿Cuándo entonces está practicando lo que aprendió aquí? Pero venimos a la iglesia un día, 2 días a veces nada más. No es demasiado. Entonces, tiene que ser una prioridad para nosotros. Dios tiene la prioridad de nuestras vidas. Tiene que ser realmente algo importante. Nos vamos de vacaciones con la familia, vamos a pasar un tiempo por allá. Disfruten. Es más, ni siquiera vea al pastor en Facebook mientras está de vacaciones. Aproveche las vacaciones y disfrute lo que tiene que hacer. Pero hay hermanos que en sus vacaciones buscan una iglesia para ir allá a la iglesia. Pareciera que son fanáticos. Eso es lo que Dios busca. Gente fanática a Él. Que sea su prioridad Dios. Que en todo momento busquen de Dios. No se preocupe usted por cuántas veces está en la iglesia o no. Preocúpese porque Dios sea su prioridad. Y que en el momento que no está en la iglesia, que sea por algo que realmente Dios puso de esa manera. Entonces, una de las maneras en las que nos conectamos con Dios es asistiendo a la iglesia. Haciendo una prioridad. La segunda razón o la segunda manera es a través del estudio. Estudiar la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios. Escuchar mensajes. Miren, tenemos la bendición de que si usted quiere escuchar mensajes el martes, puede ir a Facebook en Bethesda y puede encontrar mensajes viejos y los empieza a escuchar. Si tiene algún otro predicador que le guste, solamente tenga cuidado de a quién más se escucha. No todos los mensajes allá van en línea con lo que Dios tiene para nosotros. Por eso es que Dios estableció líderes para cada uno de nosotros, porque todos vamos en una dirección más o menos similar. Entonces, si escuchamos a aquel líder cuyo ministerio es completamente opuesto, y no que sea malo, completo a este, ya entonces le va a entrar la duda, bueno, señores, aquí o es allá, o qué es lo que tienes para mí. Escoja y empieza a mantenerse educado, estudiando, aprendiendo de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Tenga cuidado de a quién escucha, que sea palabra sana, que sea doctrina sana. Amén. Estudiar, escuchar mensajes. La siguiente manera en la que lo podemos hacer es a través de la alabanza. La alabanza realmente nos conecta con Dios. La alabanza es el único esfuerzo natural que tiene consecuencias sobrenaturales, que tiene un enlace sobrenatural. Cuando nosotros empezamos a adorar a Dios, realmente algo sucede en nuestras vidas. Y aquello divino, aquello poderoso, aquello sobrenatural de parte de Dios se manifiesta sobre nuestras vidas. ¿Ustedes recuerdan a Josafat? ¿Cuál fue la solución para ellos, la guerra que se les venía encima? Cuando escuchó que venía un ejército contra ellos, proclamaron un ayuno, oraron, y a la hora de prepararse para la guerra, ¿sabes a quién envió primero? A los adoradores. A los adoradores. Ellos iban por delante. Cuando nosotros alabamos a Dios, realmente cosas suceden en nuestras vidas. Es algo sobrenatural. Nuestro corazón es transformado. Cosas sobrenaturales suceden en nuestras vidas. Adorar a Dios. Entonces, tenemos el asistir a la iglesia, el estudiar, adorar a Dios en la congregación, adorar a Dios en el carro, adorar a Dios en la casa, adorar a Dios
en cualquier momento nos mantiene conectados con Él. Y número 3, servir. Servir. Y quiero ahí aprovechar y agradecerles la mayoría de los que están aquí. De hecho, la mayoría de todos los que están aquí han servido de una o de otra manera. Y es algo hermoso el que puedan servir. Pero déjenme decirles que el servir tiene efectos secundarios. Porque nosotros creemos que el servir tiene que ver con cumplir una función que Dios nos llamó. Sin embargo, hay efectos secundarios cuando nosotros hacemos eso. ¿A qué me refiero con efectos secundarios? Cosas que recibimos que no esperábamos recibir. ¿Okay? Por ejemplo, cuando tú aceptas un cargo para servir, una responsabilidad para servir, inconscientemente estás agregando una capa más de protección sobre tu vida. O sea, muchas veces la única razón por la que fuiste a la iglesia era porque te tocaba servir. Estoy cansado, fue una semana bien difícil, esto, aquí, allá, pero me toca servir. Ni modo, va. No quiero llamar y hacer como que me duele esto, lo otro, que de repente llaman, ay, es que tengo una gripa bien fuerte y me duele el pie y acá, y de repente, y empiezan a exagerarle acá y ya no pudieron llegar a servir. Pastor, ¿alguien algún día le dijo eso? No, es otra iglesia, aquí no. Y llaman y no pueden llegar. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que muchas veces por la responsabilidad, nada más por la responsabilidad llegaron a la iglesia. Y ya estando ahí, dijeron, gracias Dios. Gracias Dios que vine y no me perdí la bendición que tenías para mí. La única razón por la que llegaron fue porque estaban con la responsabilidad de servir. Realmente el servir a Dios agrega una capa de protección a nuestras vidas. Yo les puedo decir, en mi caso, de cuando tengo la responsabilidad de ser pastor, se agregó una capa de protección a mi persona. ¿A qué me refiero con eso? De que considero yo, y les digo esto humildemente, que me convertí en mejor esposo después de que fui pastor. ¿Cómo no? Yo tengo que predicar aquí todos los domingos. Y no voy a predicar aquí como un falso. ¿Cómo voy a maltratar a mi esposa el lunes, el martes o el jueves o el viernes y pararme aquí y hablarte del amor de Dios como si nada? No puedo. Entonces, cuando mi esposa me hace enojar, me tengo que morder la lengua. Por eso a veces llego con la boca hinchada aquí, no porque me pegó, no, le mordí la lengua. Entonces, no puedo, y como no me deja porque tengo la responsabilidad, yo me pregunto a veces, si no tuviera la responsabilidad, muchas veces probablemente hubiera actuado de una manera incorrecta. Pero como tengo la responsabilidad de servir, eso me agrega una capa más de protección a mi fe, a lo que yo creo, a mis convicciones. Entonces, el servir agrega una capa de protección. La otra cosa que trae el servir a nosotros, que no nos damos cuenta, es de que en el servir muchas veces nosotros descubrimos para qué fuimos formados. Yo no conozco a alguien que haya estado acostado sin servir y le haya caído la revelación de para qué fue creado en la vida. No, la mayoría de las personas se tropezaron con esa revelación sirviendo a Dios. O sea, llegas a la iglesia, empiezas a indagar acerca de este Dios que te ama, que tiene planes para ti, y empiezas a preguntarte, y de repente te invitan a servir acá, y te invitan a servir acá, y sirves aquí, sirves allá, y en alguno de esos casos, algo te golpea y dices, disfruté mucho lo que hice. Realmente me la pasé muy bien. Hice aquello y lo disfruté mucho, y te empiezas a dar cuenta que hay ciertas cosas en ti que van de acuerdo con esto, y cuando menos piensas ya sabes para qué fuiste formado. Todo como consecuencia de decir sí a la hora de servir. Entonces yo quiero animarles a que se mantengan conectados a Dios para que la conjunción entre tu aguijón y la gracia de Dios te dé resultado el poder y la manifestación de Dios. Pero solamente si nos mantenemos pegados a Él, en Él. Y eso es a través de la asistencia a la iglesia, a través de la búsqueda de Dios en nuestro hogar, adorando a Dios, sirviendo a Dios. Me fascina lo que somos como iglesia. Somos una iglesia que ama, una iglesia que adora y una iglesia que sirve. Me fascina. Yo considero que ahí dentro de esas tres cosas encontramos todo lo que Dios espera de nosotros. Absolutamente todo lo que Dios espera de nosotros. Espera que le adoremos, espera que amemos a los demás como amemos a Él y espera que sirvamos a los demás para su propósito.